Un observador observa el despegue de un cohete desde una distancia de 3 millas de la plataforma de lanzamiento y rastrea la elevación. Observe cómo tenemos tres partes aquí. Para la parte A, queremos expresar la altura del cohete en función del ángulo de elevación, θ. Para hacer esto, usemos el modelo que se proporciona a continuación para etiquetar la información dada. Si esta es la plataforma de lanzamiento y las vistas del observador, el despegue desde una distancia de 3 millas de distancia, la longitud de este lado aquí sería de 3 millas. Y, por lo tanto, la longitud de este lado de un triángulo rectángulo sería la altura del cohete, que denominaremos h y, por lo tanto, el ángulo de elevación sería este ángulo aquí de un triángulo rectángulo. Observe en relación con este ángulo θ, el ángulo de elevación, trabajaremos con el lado opuesto y el lado adyacente de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si queremos una ecuación que se relacione este ángulo y estos dos lados, esto debería recordarnos la función tangente, donde tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente. Entonces, para comenzar, digamos θ tangente es igual, de nuevo, la relación del lado opuesto al lado adyacente, o h dividido por 3. Pero nuestro objetivo es expresar la altura h en función de nuestro ángulo θ, así que ahora resolvamos esto para h multiplicando ambos lados por 3. Esto es realmente 3 sobre 1, así que observe cómo los 3 se simplifican a 1, dándonos la ecuación h es igual a 3 tangente θ. Así que ahora tenemos h como una función de θ, pero también podemos escribir esto usando la notación de función ya que h de θ es igual a 3 tangente θ. Por supuesto, estas dos ecuaciones son equivalentes. Este último está escrito usando la notación de función. Ahora echemos un vistazo a la parte B. Queremos expresar el ángulo de elevación θ en función de la altura h del cohete. Entonces comenzaremos con la ecuación tangente θ. Es igual a h dividido por 3 otra vez. Pero ahora porque queremos θ en función de h, tendremos que resolver esta ecuación para θ, no h dado que tenemos tangente θ. Si tomamos la tangente inversa o la tangente de arco de ambos lados de la ecuación, podemos resolver esto para θ. Entonces, si tomamos la tangente inversa de ambos lados de la ecuación, tendríamos una tangente inversa de tangente θ igual a la tangente inversa de h dividida por 3. Mirando el lado izquierdo, tangente inversa de tangente θ es igual a θ. Y en el lado derecho, tenemos una tangente inversa de h dividida por 3. Ahora tenemos θ como una función de h, por lo que podríamos escribir θ de h es igual a la tangente inversa de h dividida por 3. Pero en nuestra tarea en línea, prefieren que usemos tangente de arco en lugar de tangente inversa, por lo que esto sería equivalente a θ de h igual a tangente de arco de h dividido por 3. Ahora echemos un vistazo a la parte 100. Cuando el ángulo de elevación es de 32 grados, queremos encontrar la altura del cohete. Entonces, debido a que estamos buscando la altura, usaremos la primera función que encontramos, que dicho h de θ es igual a 3 tangente θ. Entonces, en este caso tenemos h de 32 grados, que es igual a 3 veces tangente de 32 grados. Este no es un buen ángulo de referencia, por lo que tendremos que usar la calculadora para la aproximación decimal de la altura. Pero lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que estamos en modo grado. Entonces presionaremos la tecla de modo, la flecha hacia abajo hasta la tercera fila y resaltaremos grado, presionaremos Enter, volveremos a la pantalla de inicio, presionando segundo, modo para salir, y ahora ingresaremos 3 tangentes 32. Cerrar paréntesis, entrar. Entonces, la distancia sería aproximadamente 1.8746, y las unidades serían millas. Espero que hayas encontrado esto útil.